pasamos a funciones más complejas, bueno, pues la cosa se complica todavía más. De tal forma que sí, desde un punto de vista fisiológico, no alcanzamos ni siquiera a entender cómo hace el sistema para funcionar en la manera cotidiana en la que lo hace, de tal forma que atreverse a decir que hay un límite para este funcionamiento, yo En pienso que busca es del demasiado maestro, una atrevido. experiencia real en la India. En el año de 1984, angustiado por una serie de circunstancias personales, decidí realizar un viaje a la India, motivado por el deseo de encontrar la paz y el equilibrio que había perdido. Encontré a un maestro budista de meditación y durante 3 semanas practiqué, bajo su guía y cuidado, la técnica de Vipassana, en un retiro en el desierto de Rajasthan, al norte de la India. En esos 21 días me mantuve observando mis sensaciones corporales y mis procesos internos hasta alcanzar un cierto grado de maestría. Podía sentir y atestiguar las sensaciones de cada una de las partes de mi cuerpo hasta en sus mínimos detalles. Aprendí a observarme a mí mismo, aceptando cualquier experiencia sin juicios o análisis intelectuales. En los últimos días de la práctica me había dedicado a recorrer mi memoria. La observación constante de mis sensaciones corporales había incrementado la fuerza de mi concentración y me había purificado. Recorría mi cuerpo y al mismo tiempo me planteaba las preguntas más inverosímiles que había hecho en la mañana del 8 de octubre de 1962 o que soñé la noche del 10 de diciembre de 1952 entre las 2 y las 4 de la mañana. Bastaba plantear las preguntas para que las respuestas aparecieran en mi mente con una exactitud asombrosa y un lujo de detalles que no dejaban de impresionarme. No tenía duda alguna acerca de la veracidad de las imágenes que recordaba, ni de su coincidencia con las fechas y aún las horas de los eventos. Podía evocarlo todo, desde los colores, las ropas y entornos y aún los textos de los libros que estaba leyendo en tal o cual fecha. El procedimiento de meditación había logrado abrir todo el acceso de mis archivos anémicos y pude constatar en mí mismo que nada de lo que vivimos o aprendemos, decimos o leímos se pierde. Todo se encuentra allí, esperando ser evocado. La memoria es total, la dificultad es su recuperación, pero no su almacenaje. Desde luego que un mismo recuerdo podía ser evocado desde diferentes ángulos. Por ejemplo, podía verme cuando era niño, en la escuela desde distintas zonas del salón en clase. Eso quería decir que el archivo no es lineal ni rígido, sino funcional y versátil. No guardamos los recuerdos almacenados como fotografías, sino como patrones que pueden ser reconstruidos con cierto grado de libertad. El modelo psicoanalítico y el dianético, con su búsqueda de memorias fijas traumáticas, estaba equivocado y yo lo comprobaba en mí mismo. Sin embargo, no estaba satisfecho. Quería más. Quizás la felicidad total o el gozo permanente. La observación me enseñaba, pero debía existir otro nivel de existencia aún más trascendente que el observador. Había oído hablar de Lakshman Hu, un maestro iluminado depositario del linaje del chaivismo de Cachemira. Lakshman Hu vivía en la zona más norteña de la India. Le escribí y me contestó que no podía recibirme. Había oído hablar de Sai Baba, quien vivía en el sur de la India, cerca de la ciudad de Bangalore. Dudaba de él, pero al mismo tiempo me atraía. En Delhi me enteré que el viaje en tren a Bangalore duraba 36 horas y que solamente una vez por semana un tren especial, el expreso de Bangalore, reducía el tiempo de trayecto a la mitad. Sin embargo, conseguir un lugar en el expreso era casi imposible y solo se lograba tras una reservación 1 o 2 semanas de anticipación. Era de noche en la estación y yo pedía una señal. En mi mente le hablé a Sai Baba y le dije que si era adecuado verlo me enviara un aviso. En ese instante la luz eléctrica de toda la estación se apagó.
Me asombré, pero lo juzgué como una coincidencia. Volví a pedir una señal y en ese momento volvió la luz. Me acerqué a la taquilla. El expreso salía al día siguiente. Algo dentro de mí me pidió esperar en la cola. Cuando me tocó mi turno frente al mostrador de la taquilla, un señor se acercó a cancelar su boleto y me lo asignaron a mí. Aquello era demasiado sincronístico. Tomé el boleto y en el instante de hacerlo, una mujer a mis espaldas lanzó un terrible quejido. Me asusté, pero no devolví el boleto. Ya en el tren y a 500 kilómetros de mi destino comencé a sentir una presencia invisible dentro del vagón. Parecía ser alguien indagando acerca de mi vida. Dudé de mi impresión y en ese instante un niño comenzó a llorar. Volví a sentir la presencia y su indagación. Dudé 7 veces de que mi experiencia fuera real, y las 7 dudas se acompañaron de otras tantas alteraciones en el vagón. Un ventilador se apagaba súbitamente. Algo se caía. La luz se volvía a apagar. Dejé de dudar cuando los eventos comenzaron a afectar mi cuerpo orgánico. Súbitos dolores de cabeza, torceduras o piquetes eran el resultado de no creer en la presencia que sentía. Estaba seguro de que era Sai Baba o algo asociado con él, lo que escudriñaba mi mente. El recuerdo más doloroso de mi vida, la enfermedad de mi madre asociada con un cáncer cerebral, parecía ser el evento favorito de ese espía psíquico, que activaba mis circuitos de memoria, evocando escenas de mi infancia ligada con mi madre enferma. En Bangalore, dormí en un hotel y en la mañana me dirigí al ashram de Sai Baba. Me encontré con sus adeptos esperándolos sentados debajo de un gran toldo. Hablaban acerca de los milagros de su maestro y alababan su inmenso poder. Yo ya había experimentado algunos efectos de este último y también esperaba su aparición. De pronto 2 sucesos simultáneos capturaron mi atención, uno a mi izquierda y el otro a mi derecha. Oí cómo alguien en la primera dirección platicaba acerca de lo que más me interesaba, las cuevas y los lugares en los que habían meditado los más excelsos maestros de la India, Vivekananda, Ramakrishna, Ramana Maharshi. Pero lo que sucedía a mi derecha me atrapó. Un muchacho permanecía sentado pasivamente, mientras su cara denotaba una total ausencia de expresión. Pero lo que era verdaderamente horripilante era su cabeza. Rapado y con una enorme cicatriz seguramente hecha por un neurocirujano, su cráneo solo existía del lado derecho. Del lado izquierdo una hendidura aterradora era todo lo que había quedado. Prácticamente solo vivía con la mitad derecha de su cabeza, estando la izquierda ausente. Lo vi en medio de una taquicardia feroz y no pude contener un dolor que me subió desde los intestinos y se anidó en mi frente. Comencé a llorar, recordando a mi madre y prácticamente me volqué hacia afuera, perdido en la angustia y el terror. Me había quedado sin defensas y por el rabillo del ojo vi un Rolls Royce, último modelo, penetrando al patio donde nos encontrábamos. Dentro del lujoso automóvil se encontraba Sai Baba, el que descendió del mismo y se empezó a acercar a nosotros. 10 segundos antes de que nos alcanzara, el muchacho a mi izquierda tocó mi hombro, haciéndome voltear en su dirección. Era rubio, con el pelo largo y su barba dorada, y sus ojos claros me hicieron recordar a Cristo. Me dijo: ve a Larúnchala, la montaña del resplandor perpetuo en el pueblo de Tiruvannamalai. Busca la cueva de Ramana Maharshi y medita en ella. Cuando terminó de hablar, Sai Baba se colocó a mi lado e hizo un ademán extraño con su brazo, como si hubiera querido recoger algo que rodeaba mi cuerpo. Después de ese movimiento se alejó y yo me quedé inmóvil. Recorrí mi interior y lo sentí vacío. Había una especie de hueco que antes ocupaba mi alma, pero ahora nada. La sensación era la de haber sido robado, violado o chupado. Me alejé de allí casi a rastras.
Mientras tanto, Sai Baba se había sentado en una silla y, como un director de orquesta, animaba a la gente a cantar. Me fijé en sus movimientos y noté en ellos desgano y aburrimiento. Durante 6 días asistí a ese darsham. Seguía sintiéndome vacío y la única frase que persistía en mi mente era la que había oído de labios del muchacho rubio y barbado. Busca la cueva de Ramana Maharshi y medita en ella. Algo, sin embargo, comenzó a llenar mi vacío. Era una alegría extraña que no era mía, una especie de sustituto de mi propio ser, luminoso pero no mío, como el efecto de una droga exótica. Me gustaba y me disgustaba al mismo tiempo. Fuera de eso no tenía ganas de hacer nada, pensar, hablar o aún caminar. Solo esa sensación, el pensamiento de la Arúnchala y la necesidad de ver a Sai Baba persistían en mi interior. Al 7º día algo me dijo que debía irme. La última luz de mi propio ser estaba a punto de extinguirse, sustituida por otra luz que no era mía. Luché toda la mañana y en un esfuerzo que casi me hizo desvanecer, compré un boleto para Tiruvannamalai y me monté en un camión candente y repleto, después de haber descansado en un parque, acostado sobre la hierba. El camión echó a andar y yo, vacío y sin pensamiento, me incliné sobre un costado aferrado a mi asiento. De pronto la sensación de vacío cambió por completo. Sin que mediara entre ella y el anterior estado de apatía y desgano ningún pensamiento o tiempo. Fue como un golpe súbito de energía. Busqué qué o quién lo había provocado, y al asomarme a la ventana del camión vi pasar un Mercedes-Benz blanco, con Sai Baba adentro. 1 o 2 veces al año viajaba hacia Bombay y el súbito cambio emocional y de vitalidad asociado con su cercanía me dejó atónito. 10 segundos después volví a mi estado de vacío y apatía. A las 4 de la mañana tomé un rickshaw en Tiruvannamalai. El conductor de la bicicleta me jalaba a mi pequeño asiento. Se dirigió al ashram de Ramana Maharshi y me depositó en la entrada del mismo. Prácticamente me caí desfallecido sobre las escaleras y traté de dormir sin éxito. A las 7 de la mañana intenté hacer yoga y conseguí 2 o 3 posturas que me devolvieron algo de energía. A las 10 de la mañana y después de 2 horas de ascensión, llegué a la cueva de Ramana Maharshi. Él había permanecido meditando en su interior más de 20 años. Su cuidador, un hindú delgado, sereno y totalmente desnudo, con excepción de un pequeño taparrabos, me invitó a entrar después de ofrecerme un fruto vegetal en forma de flor y con una textura y colores similares a los de la piel del tigre. Estuve en el interior de la cueva meditando, observando mi cuerpo con el ojo de mi mente, sintiendo sus sensaciones y al cabo de varias horas comencé a sentir una vitalidad, entereza y alegría, primero débil y después más intensa, llenando mi interior. Ya no era como una droga o un sustituto de mí mismo lo que me habitaba, sino que era yo mismo, entero y propio, el que lo hacía. Me mantuve en el ashram durante 3 días en continua meditación y caminando alrededor de la montaña del resplandor perpetuo. La montaña y su nombre eran sinónimos. En la noche, aquella mole gigantesca literalmente brillaba como alumbrada desde adentro. Eso mismo sentía yo y me prometí jamás buscar en el exterior o en ser humano alguno lo que debía encontrar dentro de mí. Al 3er día me comencé a vivir en existencia pura. No había historia ni pasado en mí. No había nombre ni profesión en mí. No había país ni ciudad que fueran míos. Lo único que existía era la existencia y yo en ella, y como ella. Era una especie de vacío interior, pero habitado por la luz de la vida sin dueño alguno. No era el vacío que había sentido con Sai Baba, ocupado por otro yo, sino el vacío luminoso de mí mismo, como existencia, igual a cualquier otra existencia, pero al mismo tiempo única y no compartida con nadie. Era yo en mí mismo, en ausencia de ego e identidad concreta. Le di gracias a Dios por haber podido rescatar mi alma y me despedí del ashram de Ramana Maharshi. Recuerdo todo esto ahora que lo escribo 6 años después de haberlo vivido. Aprendí mucho de esa experiencia y la comparto con la ilusión de que los que la lean también aprendan algo de ella.